Gracias, Señor, gracias por este bello sábado, Señor, gracias porque si hay algo que nunca cambia, es que tú estás con nosotros y nos amas, Señor. Eso es algo que siempre tendremos disponible para nosotros, Señor. Por eso te damos gracias, Dios, en esta noche ya, Padre, por este día que hemos tenido, por esta semana, Señor, por nuestra iglesia, Dios, aún a pesar de las dificultades, de las situaciones. Tú has sido fiel, tú has estado con nosotros, mi Dios. Gracias, papá, porque tú eres más que bueno, más que fiel, más que poderoso, Señor, y no hay nadie como tú, mi Rey. Te queremos honrar en esta mañana con esta oración diciéndote que tú eres lo más importante, que tú eres el primero, Señor, que no hay nadie como tú, Señor, que eres lo que nuestra vida necesita, lo que nuestra vida anhela, Señor, todo aquello, Señor, de lo cual tenemos necesidad, encuentra su satisfacción completa en ti, Señor, en ti. Gracias, gracias y gracias por estar en medio nuestro, Señor. Y te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que ministres nuestra vida, que ministres nuestro corazón, mi Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú llenes todo lo que somos, Señor, con tu palabra y permitas que no se termine esta clase, Señor, sin que tú hayas hecho algo en nuestras vidas, hayas hecho algo en nuestro corazón, Señor, y nos llevemos una enseñanza, algo que aplicar, Señor, para nuestro diario caminar como tus hijos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús lo ponemos en tus manos. Amén y amén. No hay nadie como tú, oh, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Jesús, precioso Jesús, no lo hay, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. No lo hay, Jesús, 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 no lo hay. Gracias, Dios, gracias porque tú eres bueno, Pero es Señor. que nunca Gracias, voy a Dios, porque estado, no te hay lo juro. nadie como tú, Dios. Horrible, No hay lo nadie, necesito horrible. Señor, como tú en Pero nuestras vidas. No hay nadie como tú, Señor, en nuestro corazón. Tú eres el dueño de todo, Señor, y nuestra vida por completo te pertenece a ti, mi Dios. Este tiempo es tuyo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ay, bueno, un saludito para los que se han conectado por ahí. A ver. En orden por aquí, Alejito Martelo, Linis, Luz, qué rico verte por acá. Generación 3D, que creo que debe ser Dani Pacha, o Ani, o Dana. Bueno, alguien del equipo.
Manifiéstate, cambia tu nombre, por favor. Hola, hola, perdón, ya lo cambié. Ok. Hola, Danita, bienvenida. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. La idea es que vamos a tener una clase especial el día de hoy porque el día de hoy iniciamos una nueva etapa, un nuevo momento, porque iniciamos un nuevo libro eh, que particularmente he entendido de que no es casualidad de que sea el libro que vamos a estudiar precisamente pues por las situaciones que se han presentado últimamente en nuestra iglesia y demás. Yo he visto que nos puede enseñar demasiado, demasiado, demasiado este libro a todos y no solo para este momento, sino para toda nuestra vida. Desde que empecé como a mirar cómo era el libro y todo esto, generó algo en mí como que, uy, este libro es muy importante, este libro es muy especial. Había pasado por el libro y dirán, ¿cuál libro? Pues el libro que sigue después de Esther, que es Job, y yo decía como que, wow, o sea, este libro realmente a veces como que lo pasamos por alto, pero la enseñanza global y todo lo que tiene y abarca este libro es impresionantemente enriquecedor, edificante, mejor dicho, nos lleva a entender muchas cosas, pero no les voy a hacer spoiler. Quisiera que ustedes despertaran un hambre, un deseo bueno, que hiciéramos más bien que ustedes despertaran un hambre y un deseo por estudiar este libro en los próximos días. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un pequeño repaso global para entender de dónde viene el libro, de qué se trata. Venimos desde Génesis hasta aquí, ¿no? Ya pasamos por el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, la historia del nacimiento del pueblo de Israel, bueno, de muchos sucesos de conquista de la tierra prometida, de las promesas para Abraham, mejor dicho, Abraham, Isaac, Jacob. Hay muchas cosas que estudiamos ahí. Luego entramos a una sección de libros históricos, donde se narró pues ya como la historia del pueblo, lo que pasó con los reyes, luego por su pecado el exilio, todo esto, bueno, en fin. Se narran algunos personajes dentro de esto como Esther, en medio del exilio y en medio pues, de cómo Dios también obra a través de mujeres valientes como las que están conectadas en este chat. Entonces, en este chat, en este Zoom, perdón. Entonces, llegamos a Job. Y llegamos a Job, lo primero que tenemos que entender de Job, perdón, que es que me dio algo por acá en la garganta, pero ya les digo que es lo primero que debemos saber de Job. Disculpen, cosas que suceden en vivo. Lo primero que debemos entender es que estamos entrando a una nueva sección de los libros de la Biblia. Y esta sección es una sección muy bella para mí, porque soy una persona que sus dones y sus talentos están enfocados al arte, a la música específicamente. Y es que estos libros que vienen a continuación, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son un grupo de 5 libros que se han catalogado como libros poéticos. Entonces son los libros que nos van a elevar y nos van a llevar a entender la vida desde la perspectiva del arte. Entonces, estos libros que inician con Job y luego continúa con los Salmos, que son 150, Proverbios, que son 31, Eclesiastés, que no les voy a decir cuántos, búsquenlo ustedes, la verdad no me acuerdo, Cantares, también son libros que se llaman poéticos precisamente porque su forma de escritura como tal es poética, tiene un enfoque, una referencia muy a una escritura de poesía hebrea, o de poesía como de sí, una manifestación literaria del arte hebreo en la literatura en las épocas, en diferentes épocas del pueblo de Israel. Entonces son libros que son demasiado bellos, particularmente a mí Salmos me encanta obviamente, pero el libro de Job también es muy especial. Y hay algo que hay que entender, aunque los libros que vamos a leer son poéticos, o bueno, en el caso de Job es un libro poético, esto no quiere decir que el libro sea un libro, no quiere decir que lo que está narrado en estos libros sea algo irreal.
es algo como inventado, simplemente fue poesía creada, porque tal vez cuando pensamos en poesía, pensamos en fábulas o en cosas que realmente nacen de la inspiración de un escritor, pero tal vez de sus vivencias y demás, pero que son ficción o son cosas que simplemente el poeta quiso plasmar o quiso reflexionar sobre una cosa u otra. Pero este no es el caso. Hablamos solo de la forma literaria poética, pero el texto como tal parte de la realidad del pueblo y de sucesos reales. Entonces, aunque es poesía, realmente son acontecimientos reales. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo otro es que el libro de Job inicia con una prosa narrativa al comienzo a modo de introducción y luego lo que va a continuar a partir de los capítulos 3 en adelante son poemas. Toda la forma de escritura es poética, entonces de pronto al momento de leer vamos a ver que hablan como extraño. O sea, no hablan como simplemente, hola, ¿cómo estás? Esto pasó, esto, aquello, sino que dicen así como las gacelas se despiden por los vientos, así también mi alma. ¿Sí me va a entender? La forma de escritura es netamente poética y además es poesía hebrea, escrito en otro idioma. O sea que lo que estamos leyendo nosotros es una traducción de algo, de una figura literaria hermosísima, incluso se dice que es el libro, en su forma escrita, el libro más bello de la Biblia es el libro de Job. En su escritura original, ¿no? En el arameo, es como la forma en que el autor cogió y unió las palabras, hizo las rimas, es una forma de escritura que impresiona hasta hoy a escritores que investigan como esa escritura antigua. Entonces estamos enfrente de un libro que pues en la lectura puede que parezca extraño, pero que debemos entender que las analogías y los términos que se usan vienen precisamente de que es un poema traducido que nos lleva a entender la realidad de un personaje o de lo que está viviendo un personaje, que ya vamos a entrar a hablar de eso ahorita. El autor no lo conocemos, no sabemos quién escribió Job. Algunos le atribuyen esto a Moisés, otros dicen que fue Esdras quien lo escribió, otros que Salomón, otros dicen que fue escrito por el mismo Job, otros dicen que fue escrito por Eliú, uno de los personajes el libro, como una sección está escrita por él como en primera persona, entonces como que se cree que él, pero a ciencia cierta no se sabe quién es el autor de este libro, ni la época exacta en que fue escrita. Se cree que tuvo que haber sido escrita alrededor de la época de los patriarcas, porque no se menciona nunca la ley de Dios. Y la ley de Dios sabemos que vino como en la época ya luego de que el pueblo estaba, después de haber salido de Egipto, Dios le da a Moisés la ley y ya se conoce a nivel del pueblo hebreo pues la ley, pero en Job no se menciona nunca la ley de Dios. Entonces, se cree que por esto es probable que se haya escrito en la época más o menos de Jacob o de Isaac o de Abraham o en estas generaciones, se haya escrito y se haya vivido como esta situación que se nos narra en estos libros. Y bueno, hay unos personajes que podemos resaltar. Los personajes son muy pocos, pero más que suficientes para darnos una enseñanza grandísima a través de este libro. Los personajes son Dios, por supuesto, Él es el personaje principal de toda la Biblia, y en esta, Él tiene un protagonismo impresionante, porque es de esos libros donde muchas partes Dios habla en primera persona y está diciendo muchas cosas. Entonces, es muy especial, no son personas diciendo como que Dios me dijo esto, sino es Dios diciendo esto. Entonces, y en poesía, entonces amo por esto también muchísimo a Dios, tan lindo, que le gusta el arte. Entonces tenemos a Dios, por supuesto, Satanás que se quiso meter ahí en la colada. Lo que yo le decía. Estamos hablando está también Job. Hacha, si puedes apagar tu mic, por favor. Gracias. Está Job, por supuesto, el nombre del libro.
está Eliú, Elifaz, Bildad y Sofar. Son como unos personajes que también van a jugar un papel importante en este libro. Y bueno, ya que por fin puedo hablar, no mentira. Y ya realmente algo que me llama mucho la atención del libro y que vamos a encontrar a través de todo el libro es precisamente que vamos a ver cómo Job, que es un hombre, que es un varón perfecto, dice en el primer capítulo, en el versículo 8, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y esta descripción es hecha nada más y nada menos que por Dios mismo. O sea, que era un hombre verdaderamente el top de ese tiempo, en el tiempo o en la época en la que este varón vivió, pues era el mejor, o sea, verdaderamente era varón perfecto. O sea, que Dios diga que alguien es perfecto, o sea, no sé, de ahí no, como que no hay calificativo mayor que ese. Pero aún así a ese varón perfecto le suceden diferentes aflicciones y le suceden diferentes, bueno, terribles, la verdad, situaciones terribles que yo me imagino como que, Dios mío, lo que a mí me pasa es absolutamente nada comparado con lo que le pasa a Job. Y ustedes lo van a encontrar desde el primer capítulo. O sea, apenas nos encontremos con el primer capítulo, vamos a ver que él perdió absolutamente todos sus bienes, perdió a sus hijos, perdió su salud, luego posteriormente, bueno, incluso, y todo esto pasó así, o sea, no fue como que, bueno, en un día perdió todos los bienes, listo, se quemó todas sus cosas y eso que era un hombre súper rico. Luego al otro día murieron sus hijos, no. Todo fue repentino. Dice que llegó uno de sus criados y le dijo, esto acaba de pasar y perdimos absolutamente todo, esto acaba de pasar, nos robaron, tus hijos acaban de morir. Bueno, todo fue de manera súper repentina. Aún, o sea, no es suficiente con esto, era atormentado incluso en sus sueños. O sea, pese a toda esa situación que él estaba pasando, dice en el capítulo 7, en el versículo 4, que prácticamente él sufría de insomnio, decía que las noches eran largas y que pensaba y meditaba hasta el alba, así en forma poética como lo decía Jonathan, precisamente, en palabras aterrizadas, palabras de nosotros, sencillamente pues no podía dormir toda la noche, estaba meditando toda la noche, sufría de insomnio. Y dice luego más adelante en los versículos, en el versículo 14 de ese mismo capítulo 7, que aun cuando conciliaba el sueño, era atormentado en sus sueños, o sea, tenía sueños. Entonces este hombre no tuvo una pausa de sufrimiento en todo este proceso también que iba llevando. Entonces vamos a ver precisamente que a través de todo el libro vamos a encontrar diferentes enseñanzas y estoy segura, absolutamente segura, que a medida que nosotros lo vayamos leyendo y vayamos devorando versículo a versículo, vamos a poder encontrar muchísimas más. Nosotros aquí queremos dejarles solo como unas, como básicas, como muy generales que vamos a encontrar allí y que pues queremos dejar la manera de introducción de lo que vamos a ver en este libro. Y precisamente la primera de ellas es acerca de la soberanía de Dios. Cómo Dios es verdaderamente un Dios soberano, un Dios que tiene control aún de las peores situaciones, aún de las situaciones más atormentosas o más tormentosas, perdón, que puedan ocurrirle a un ser humano. Dios tiene control también de ello y en su soberanía Dios permitió que Job pasara este tipo de situaciones y pasara todo este proceso. A la final pues vamos a ver que uno dice, pues Dios, o sea, si ustedes leen el primer capítulo, desde el primer capítulo uno está con la mente así como confrontada, o sea, Dios está confrontándolo a uno directamente, porque dice que todas estas situaciones que le ocurrió, pues prácticamente fue Dios mismo el que las llevó. Dios le dice a Satanás como no autorizó. Sí, de hecho las insinuó. Le dice a Satanás como no has considerado a mi siervo Job y con todas esas características que les acabo de decir. Entonces uno dice como Dios mismo fue el que permitió que todo eso le pasara a Job, oh por Dios. O sea, Dios no solamente lo permitió, sino que básicamente motivó a Satanás para que todo esto le ocurriera. Y a la final vemos que Dios es perfecto. Él sí que es perfecto, del top perfecto. O sea, si Job era perfecto, es más alto. Creo que no sé, hay mayor descripción que podamos decir acerca de Dios. Solamente verdaderamente que Dios es soberano. Y en su soberanía me parece tan hermoso porque todo lo que vemos en el libro es como Dios confiaba en Job.
Dios confiaba en Job que a pesar de que Satanás le tocara, a pesar de que por más que Satanás quisiera hacer y deshacer con Job, a la final su corazón no se iba a desviar, iba a haber un propósito en la vida de Job, que ya después lo vamos a ver y va a ser espectacular cuando lo podamos encontrar. La segunda enseñanza que encontramos en el libro también es acerca de nuestra humanidad. Dice que Job se quebró, o sea, frente a esas situaciones, cómo no va a llorar, cómo no se va a quebrar, cómo no va a pasar luto, cómo no va a estar en sufrimiento. Entonces, la mayoría de los capítulos que vamos a leer es precisamente ese sufrimiento que pasó Job, y ese sufrimiento que se vio también traducido incluso en queja contra Dios, o sea, en medio de su humanidad, en medio de lo que él sentía, pues estaba todo este dolor que estaba allí acumulado. Y nosotros como seres humanos, pues es eso, sentimos. Es imposible que frente a situaciones difíciles, es imposible que frente a situaciones de dolor, pues nuestro corazón no se arrugue, nuestro corazón no se sienta, nuestro corazón no se duela, porque al final somos seres humanos y Dios nos ha hecho también así. Y esto acá les hago un paréntesis, porque si ustedes hubieran hablado con la Karen de hace quizás unos 10 años, no menos, no les diría esto. No, nosotros tenemos que ser fuertes. Nuestro corazón, ¿no? ¿Quién va a blindarnos? ¿Quién va a llegar contra nuestro corazón? No, definitivamente Dios nos ha hecho también personas que sentimos. Somos seres humanos y sentimos dolor, sentimos rabia, sentimos ira, sentimos odio, sentimos lo que pueda o que pueda la situación ocasionar, va a llegar a nuestro corazón al fin y al cabo porque somos seres humanos. Y así le pasó a Job, y vamos a ver a medida que vamos avanzando en los capítulos cómo ese dolor se iba acrecentando también y cómo ese dolor lo llevó incluso a quejarse contra Dios y como ¡oh! El varón perfecto se está quejando contra Dios. O sea, aquel recto, aquel que era justo, se está quejando contra Dios. Y vamos a ver precisamente que es muestra o enseñanza también de nuestra humanidad. Como tercera enseñanza, perdón, es que mis zapatos están como tercera enseñanza, tenemos que a través del libro vamos a ver como un versus entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y eso me parece espectacular, porque si ustedes leen el capítulo 4, se dice que, versículo 3 dice, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. ¿Qué quiere decir eso? Job era un hombre sabio, era un hombre que enseñaba a otros, les mostraba a Dios acerca de otros. Y pensaba yo, ¿cuántas veces nosotros no hemos enseñado a otros acerca de Dios? Les hemos mostrado, les hemos dado ánimo, hemos estado allí. Prácticamente acá en este capítulo lo que se dice, lo que habla es uno de los amigos de Job y le dice, tú hacías esto, pues ahora ¿por qué te sientes quebrantado? Como fortalécete, llénate. Entonces, todo esto sencillamente para, bueno, eso solo es como un comentario de ese versículo, porque vamos a encontrar muchos versículos referentes a la sabiduría que tenía Job, precisamente. Y cómo esa sabiduría a la final se va transformando. A través del libro vamos viendo un cambio en la cual Job reconoce la sabiduría de Dios. Y hay en el capítulo 12, dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, como a la final va a haber como esa transición entre la sabiduría humana y entre Dios. Incluso los amigos de Job que estuvieron allí con ellos, vamos a encontrar que la mayoría de los capítulos son como unos debates teológicos acerca de la situación que le estaba pasando a Job. Entonces ellos trataban de buscar una explicación acerca de lo que le estaba pasando a Job. Algo debiste haber hecho, esta situación te está pasando por X o Y circunstancia, razones a la final para poder comprender por qué estaba pasando Job esta situación. Y la mayoría de los capítulos vamos a ver eso. Cómo uno de los amigos tiene una postura, cómo Job responde, cómo otro amigo tiene otra postura, así a través de eso. Entonces son unos debates teológicos que se dan allí, que a la final, esto es tu comentario mío, no lo van a encontrar en contradicto, es mi perspectiva, a la final era la sabiduría también de esos hombres, y eran hombres sabios, eran hombres en serio que enseñaban, era gente que conocía también de Dios en ese momento. Entonces vamos a encontrar como ese versus entre la sabiduría humana y luego la sabiduría de Dios. Al final del capítulo vamos a ver cuál es la respuesta de Dios también frente a toda esa situación que estaba pasando Job. Y vamos a ver cómo es definitivamente su sabiduría la que estaba también en medio de esas situaciones. Y por último,
vamos a aprender también acerca de la paciencia y la confianza que tenía Job. O sea, yo le decía a Jonathan, cuando estábamos hablando acerca del libro, yo le decía, pues bueno, Job no tenía la fin, o sea, nosotros conocemos el final del libro y sabemos cómo Dios lo prosperó, cómo Dios le restituyó, cómo, bueno, pasó todo este proceso. Pero Job, mientras lo estaba viviendo, no sabía si eso iba a terminar, cuánto tiempo iba a durar, qué era lo que iba a acontecer con él y su vida durante todo ese proceso. Entonces, digamos que él no tenía un Job de referencia, nosotros sí lo tenemos. Entonces, nosotros podemos tener confianza, bueno, frente a situaciones difíciles, frente a lo que estamos pasando, hay esperanza, va a haber un final. Dios está en medio también de todo esto, pero Job no lo tenía. Job tuvo que ser paciente y confiar y esperar en lo que Dios también tenía para su vida. Y al final del libro vamos a ver que sí, Dios le restituye. Y bueno, genial, pues a la final pues necesitaba también vivir y subsistir en la tierra. Pero a la final ese no fue el propósito de Dios. Dice que a la final el propósito de Dios era que le conociera. Y a la final Job llegó a conocer verdaderamente a Dios. Llegó a verle, llegó a conocer. Dice el versículo famoso, yo creo que ustedes lo han escuchado, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa era parte también del propósito que Dios tenía con Job. ¿Qué vas a decir? No, que definitivamente es parte del proceso que Job debía vivir con Dios. Y es muy bonito poder ver lo que decía Karen, que tal vez no hemos pasado circunstancias tan complejas como las que pasó Job, pero sin embargo hoy nosotros tenemos como un precedente, como, oye, alguien más lo vivió, no solo me pasan a mí cosas difíciles, y puedo sacar hacia adelante otro de los temas que de pronto resaltábamos que dentro de este libro se encuentran como temas principales, es también el arrepentimiento. Porque Job tuvo que humillar su corazón al final, o sea, en medio de toda la sabiduría que él tenía, los argumentos, y aunque Dios mismo era quien lo había descrito como un hombre perfecto, como un varón recto, como alguien, mejor dicho, la mejor descripción que Dios ha hecho en la Biblia de alguien, se la hizo a Job, y a pesar de que Job estaba como en el nivel top diríamos en nuestros tiempos actuales, como el cristiano top, mejor dicho, el cristiano que es el referente, que es un hombre recto, que esa palabra que tiene, que lo que sea, de todas maneras, ese top al lado de Dios top, todavía falta mucho para llegar a ese nivel y Dios todavía necesitaba seguir trabajando en la vida de Job, porque aunque él ya estaba en un muy buen nivel, Dios no se quería conformar con lo que había hecho con Job hasta ese momento. Quería hacer mucho, mucho, mucho más. Y eso me lleva a pensar, yo como que me veía a mí, yo decía como que yo no le doy ni en los tobillos a Job. Entonces como que a veces no somos conscientes de cuánto todavía necesita trabajar Dios en nuestra vida, cuánto quiere y anhela Él hacer, que hasta se aprovecha del diablo y se aprovecha de las circunstancias, o más bien las propicia, con el fin de amarnos, con el fin de extender su misericordia, con el fin de trabajar con nuestra vida. Entonces, uno de los temas que también encontrábamos en el libro era que el arrepentimiento juega un papel especial en este libro y la espera en Dios, la espera en medio del proceso y el arrepentimiento al final, cuando él dice en el último versículo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estoy leyendo Job 42, 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y yo podría pensar como que, pero ¿de qué se arrepiente Job? ¿De qué está tan avergonzado, de qué es eso que él aborrece tanto si era el hombre perfecto, el hombre, sí me va a entender, como que ya había llegado a un nivel cumbre de su relación con Dios, de su vida cristiana, por si lo trajéramos a este tiempo, pero aún faltaba y Job necesitaba humillar su vida y reconocer a Dios en medio de esta situación. Así que todo lo que trata el libro también es de un asunto de rendición.
precisamente pues también queremos motivarles a ellos. Sé que no es casualidad, en serio, o sea, en Dios no hay casualidades definitivamente, y sí que lo hemos comprobado, es perfecto que estemos estudiando este libro, que iniciemos a estudiar este libro de Job en este tiempo. Así que queremos invitarles precisamente que Dios, o permitir que Dios sea hablando también a nuestros corazones, que es aquello que necesita ser transformado, aquello que necesita ser procesado. ¿Cómo podemos conocerle más? Quizás de oídas le hemos escuchado en las clases, en los devocionales, le hemos escuchado a través de los líderes, en los grupos pequeños, lo hemos escuchado a través de los domingos en los servicios dominicales, valga la redundancia. Le hemos escuchado quizás allí, pero hay momentos en los cuales debemos conocerle y debemos conocerle directamente. Así que queremos invitarles precisamente a que podamos disponer nuestro corazón a lo que Dios quiere hablarnos a través de este libro. Ha sido maravilloso como en medio de, como decía Jonathan, en medio de estos poemas, porque sí hay cosas que son un poco confusas y vamos a encontrar como, ¿y qué quieren decir acá con esto? Porque es un poco enredada la cosa, pero como en medio de todo eso estamos seguros de que Dios va a ir hablando también a nuestros corazones y nos va a ir llevando a conocerle. Es que es a la final eso, a la final se trata de Él, a la final de conocer de ese Dios que cuida también de nosotros, de ese Dios que no se le escapa absolutamente nada, que todo está bajo su control. Así es. Y me encanta que precisamente el libro donde se relata como el conflicto, la aflicción de pronto para un personaje, para una persona más grande, como es el caso de lo que le sucede a Job en este libro que vamos a empezar a estudiar. Es impresionante ver que además es una obra poética. Yo decía, wow, Dios, aún en la forma en la que fue escrito el libro, tú nos estás hablando. Porque cuando pensamos en un arte como la pintura, la poesía, la música o cualquiera que se nos venga a la mente en este momento, todo resultado final, ese cuadro ya expuesto, sufrió un proceso creativo, sufrió un proceso de cambio, de una pincelada, de tal vez un pequeño toque, de una combinación de colores, ¿sí? De tal vez dejarlo reposar un poco, analizar y volver a meter la mano. Y yo me imagino a Dios de esa manera trabajando con tu vida y con mi vida. Como ese bello cuadro que Él ya sabe cómo lo quiere, Él ya sabe cómo va a llegar a ser, Él ya ha ideado un plan, ha trazado las primeras pinceladas, pero aún no ha sido terminado. Él ya inició la poesía, él ya sabe la temática, cómo va a terminar, qué quería hacer con este gran poema, pero apenas está esbozando los primeros versos de nuestra vida, porque somos jóvenes, estamos apenas y arrancando un camino que bueno, en la voluntad de Dios esperamos que sea largo o no sabemos, porque a la final eso está en manos de Dios, cuánto viviremos, pero que Él está en control y Él está con su delicada mano, y es que no sé cómo imaginarme la mano de Dios, debe ser demasiado amorosa, tratando de crear, o si fuese una escultura, ya sabe lo que quiere, pero tiene que darle forma, tiene que acariciar, tiene que consentir, tiene que acomodar aquellas cosas que aún no están en su lugar, que necesitan ser modificadas, tal vez quitar algo que de pronto ahora sobra, añadir lo que hace falta para poder terminar esa bella escultura. O si pensáramos en una canción de la misma manera, él ya sabe la temática, sabe, pero cuáles son los acordes, cuál es esa melodía que estoy diseñando, cómo la voy a concluir, cómo la voy a iniciar, cómo voy a hacer aquí para que la composición tenga un realce y sea majestuosa. Yo no sé, pero al venir ahora a estudiar los libros poéticos me puse más poético. Y yo creo que Dios se ha puesto muy poético con nosotros. Yo creo que Dios se ha puesto muy poético con las circunstancias que estamos pasando como iglesia, con las circunstancias que estamos pasando en lo personal, en estas circunstancias, en lo personal, en las cosas que están pasando en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Dios está pasando las pinceladas, diciendo, no te preocupes, tú ves un manchón, una herida, tú ves ahí como que esto no tiene sentido, pero de ahí va a salir
un plan perfecto. De ahí va a salir otra pincelada que va a completar y vas a entender cuando haga las siguientes de qué era lo que yo estaba hablando en esa parte del cuadro. Entonces, Dios, yo creo que con este libro lo que nos dice de forma amorosa y poética es: yo estoy trabajando contigo. Si quieres agregar algo. Entonces, yo quisiera que reflexionáramos en estos minutos en eso. ¿Somos conscientes de las pinceladas que Dios ha dado a nuestra vida? ¿Somos conscientes del proceso al cual Él nos ha venido llevando? Incluso desde antes de conocerle, en las situaciones que vivimos desde antes de llegar a Él, la forma en la que Él se atravesó en nuestro camino, como de repente en ese cuadro llegué aquí, pero también con muchas preguntas, muchas interrogantes, pero que Dios se está encargando de formar, se está encargando de construir en nosotros como jóvenes. Yo no sé si han reflexionado esto, pero lo que sí les puedo decir es que si Job era un hombre perfecto y aún Dios quería seguir trabajando en él, ¿cuánto más quiere Dios trabajar en cada uno de nosotros? Pero era necesario también que Job viviera procesos. Y Jonathan mencionaba precisamente que incluso desde antes de conocerle, Dios ya nos estaba enseñando. Y algo que me ha parecido hermoso en este tiempo de embarazo es que justamente hace quizás unos 2 meses, Dios me enseñaba que desde el vientre Él nos estaba enseñando. Y está en Salmo 51, no es la versión normal, o sea, de hecho lo leí en una versión en inglés y luego como que traté de encontrarle la nueva traducción viviente. En el versículo 6, Salmo 51, 6 dice: pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. En la versión que yo leí decía: y aún allí me enseñabas, aún allí en el vientre me enseñabas sabiduría. Entonces, si dice que Dios nos enseña sabiduría desde el vientre, desde esta pequeña que se está formando en mi vientre, Dios le está enseñando así, hacia cada uno de nosotros lo ha hecho. Y creemos que su sabiduría no termina. Está en cada etapa de nuestra vida, y esta etapa que estamos viviendo es parte de su sabiduría también y de lo que Él quiere que le conozcamos a la final. Pero la pregunta entonces debemos siempre hacérnosla: ¿entendemos el proceso de Dios con nuestra vida? ¿Somos capaces de discernir que no son situaciones fortuitas o casualidades, sino que Dios tiene una intención y está trabajando con nosotros? Podemos llegar a ver que el boceto, apenas estamos en un boceto de la majestuosa obra que Él quiere hacer, que su redención en nosotros ni siquiera ha llegado a la mitad, sino que estamos en ese proceso, porque Job le costó entenderlo también. Pero Dios sabía que la única forma en la que Job iba a poder entender lo que Él quería decirle era procesando su vida, procesándolo a través de las situaciones y de las circunstancias. Y una pregunta que a veces surge en el libro es: ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? ¿Por qué le pasan cosas malas a esas personas que están en Dios? Que sí, se me va a entender como que esa persona, oiga, qué duro eso que está viviendo. Y es el proceso de Dios. A veces queremos que nuestra vida y su soberanía, como dice Karen, y a veces esperamos que las cosas en nuestra vida tomen una solución así, que por un chasquido de Dios las circunstancias cambien. Y lastimosamente también hay una forma a veces de enseñar el evangelio que es como que: no te preocupes, varón, tú solo espera en Jehová y va a venir poder del cielo. Y eso es verdad, Dios puede hacer cosas así. Dios es todopoderoso, más que suficiente, y si Él desea retirar una enfermedad de una persona, Él solo lo declara y sucede inmediatamente. Pero es que Dios no quiere simplemente complacernos. ¿Cómo lo puedo decir? Dios simplemente no quiere como que suplir lo básico.
¿sí? Él no se queda corto, Él quiere transformar el fondo, Él quiere transformar la esencia que luego va a generar cambios totales, resultados impresionantes. Entonces, a veces como jóvenes estamos acostumbrados a lo instantáneo de las cosas, al clic, a swipe up, simplemente muevo hacia un lado y ya simplemente no me gustó y cambio y entonces sigo a lo siguiente y voy como que saltándome la vida de una forma muy rápida. Y a veces queremos esa misma inmediatez para las decisiones, para los procesos de nuestra vida. Y con el libro de Job, Dios nos está diciendo, cálmate. Yo soy el Dios de los procesos, porque las cosas buenas de la vida toman tiempo. Entonces, Dios en serio quiere trabajar con nosotros, no en lo básico, ¿sí? Él podría decir, echarle un balde de pintura y decir, eso es arte, quedó hecho, pero no. Él quiere coger el pincel, él quiere como un maestro del amor, de la perfección, de la ternura, del interés y de la pasión que emerge de él al habernos formado y creado, y del interés profundo que él tiene por nosotros. Él quiere transformar nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿quieres ser transformado en Dios? Si la respuesta es sí, entonces pregúntate, ¿entonces estás dispuesto a ser procesado por Dios? Aunque duela, porque el mismo Cristo tuvo que agachar cabeza y decirle a Dios, Dios, pasa de mí esta copa. O sea, por favor, si hay otra manera, hazla. Me quiero salvar de esto, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y el Padre dijo, aunque me duela, esta es la única manera de darle solución a la humanidad. Y tal vez Dios puede decir en procesos de nuestra vida, oye tú, hijo mío, aunque me duela lo que va a pasar, yo voy a estar ahí, pero va a ser necesario para lo que yo quiero hacer contigo. Y así sientas que viene el enemigo y yo haya permitido que cosas sucedan en tu vida, que cosas de pronto te rodeen, que situaciones se manifiesten, yo estoy contigo y yo voy a sacar lo mejor de esto. Aguanta, espera en mí. Y es cuando van a cobrar más sentido cuando leamos el libro de Salmos y leamos cada vez que David decía lo difícil que era esperar en Dios. Porque al final esperar en Dios es muy difícil. Entonces, para terminar quisiera leerles lo que dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 10 al 11, que dice, amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento. Tomen como ejemplo, de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Y me parece espectacular cómo se habla de Job en el Nuevo Testamento. Pero el reto que nos deja Santiago es, tomen ejemplo de paciencia. Tomen ejemplo de cómo vivir en sufrimiento. Y yo soy de los que piensa que ser cristiano es una cosa que cada vez se va a volver más compleja y más contra la corriente, porque nuestra sociedad lastimosamente irá de mal en peor, pero estamos dispuestos a sacrificar aún lo que más amamos por Cristo. Eso es como la reflexión que queríamos traerles en esta noche. Anótense por ahí Santiago 5, 10 al 11, la leí en la Nueva Traducción Viviente. Así que oremos muchachos y dispongamos nuestro corazón para el proceso de Dios. Hay procesos que tal vez serán más sencillos, será como Dios, gracias, me llenaste, y otros serán como Dios, ¿por qué? ¿Por qué así?
pero Él dirá y vendrá con amor, paciencia y ternura y dirá, no te preocupes, yo estoy aquí, yo estoy trabajando, esto no se me ha soltado de las manos, vamos para adelante, tú puedes, solo espera en mí. Entonces, oremos un momento, oremos. Dios, gracias te damos porque eres bueno, Dios, porque eres perfecto. Gracias, Señor, porque en tu soberanía nos has visto a cada uno de nosotros, Señor. Nos has escogido, Señor. Nos has amado, Señor. Y qué privilegiados somos, Señor, de ser tus hijos, de ser tus amados, de ser aquellos, Señor, a los cuales tú quieres continuar formando, Señor, hasta que lleguemos, Señor, a la estatura de ese varón perfecto, Señor, como lo dice tu palabra, Señor. Dios, te pedimos, Señor, que seas tú en medio de nosotros, Señor, en este tiempo que vamos a estudiar este libro, Señor. Te pedimos, Dios, que nuestro corazón, Señor, pueda escucharte, que nuestra mente, Señor, pueda comprender también tus palabras, Señor. Que esa sabiduría que proviene de ti, Señor, es la que pueda estar en nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque creemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, que aún en medio de las situaciones que se puedan presentar, en medio del dolor, en medio, Señor Dios, quizás de la tristeza, así como lo pasó Job, Señor, en medio de su duelo, Señor, también allí, Señor, tú estás con nosotros, Dios. Nuestra confianza y nuestra fortaleza se pone solamente en ti, Señor. Así que yo hoy coloco delante de ti, Señor, cada joven, Dios, que está acompañándonos en esta hora, Señor, creyendo, Señor, que tu obra perfecta, Señor, se hará en cada uno de nuestros corazones, se hará en cada una de nuestras vidas, Señor, y que tu propósito es mayor, Señor, que va más allá, Dios, de lo que quizás podamos imaginar, de lo que podamos alguna vez soñar, Dios, en el nombre de Jesús. Así es, Señor, lo creemos. Y hoy le decimos bienvenidos los procesos si son contigo, Señor. Bienvenidas las circunstancias tristes, pero si es contigo, Señor. Bienvenidas, Señor, las situaciones tal vez que a veces no entendemos, Señor, que no logra nuestra mente como discernir el por qué o qué está pasando, pero en las que tú estás, Señor. Bienvenido, Dios, porque queremos cantar como cantaba Job en su poema final, diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Queremos decirlo así, Señor, cuando estemos parados frente a ti, Dios, y aún en medio de pasar cualquier tipo de circunstancia difícil en nuestra vida, Dios, queremos estar firmes sabiendo que eres tú quien ha obrado, eres tú quien ha hecho, Señor, en medio nuestro, mi Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Grande es tu gracia, inigualable es tu poder. Por tu hermosa cruz, tu Hijo siempre yo seré. Es por tu verdad que ahora yo te puedo ver. Soy tuyo para siempre. Soy tuyo para siempre. Grande, grande, grande es tu gracia,
inigualable es tu poder. Por tu hermosa cruz, tu hijo siempre yo seré. Es por tu verdad que ahora yo te puedo ver. Soy tuyo para siempre. Soy tuyo para siempre. Te oirás, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te oirás, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si hay algo que tú anheles, Dios, si hay algo que tú desees, Señor, es que te podamos conocer en medio de toda situación mucho, mucho, mucho más, Señor. Permítenos, Señor, renunciar a nuestra propia sabiduría, Señor, como Job, a nuestras propias formas de ver, Señor, las circunstancias, para que nuestros ojos sean abiertos para ver tus propósitos y tus planes en medio nuestro, Señor. Por favor, Dios, te lo pedimos, Señor, te entregamos todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, Dios, porque a ti te pertenece, Dios, y nos despojamos de todo aquello, Señor, que nos haga pensar o creer que tenemos el control, que tenemos un derecho, que tenemos, Señor, tal vez la razón en ciertas cosas, Señor, para que seas tú, Dios, seas tú quien obre en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón con aquellos procesos que traen transformación. Dios, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias por tus procesos, Dios. Gracias, Señor, por los momentos complejos, difíciles, que a veces no entendemos, Señor, que nos duelen, pero en los cuales tú obras, Señor, en los cuales tu bondad, tu misericordia nos abraza y nos alcanza con amor, Señor. Por favor, Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.